protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. If you come illegally. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Me Extranjero, su programa semanal de análisis de la actualidad con corresponsales internacionales. Esto es una invitación a mirar la noticia desde otros horizontes. Hoy vamos a dedicar este programa especial a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aparte de las nuestras, son las que mayor impacto tienen en México y también en el mundo. Antes de entrar de lleno al tema, los dejo con las portadas internacionales de la semana y nos vemos inmediatamente después. En una votación histórica, la semana pasada los chilenos dejaron atrás la constitución de la era de Augusto Pinochet. Con un 78% de votos a favor, Chile redactará una nueva Carta Magna a través de una convención formada por un grupo paritario de hombres y mujeres, con escaños a pueblos indígenas, elegidos por votación popular. Exactamente un año después de que millones de chilenos marcharan por las calles exigiendo reformas sociales, la inédita noticia desató esta semana celebraciones multitudinarias en varias ciudades de la nación sudamericana. En Polonia, tras darse a conocer el fallo del Tribunal Superior que impone una prohibición casi total del aborto, miles de mujeres salieron a protestar a las calles y formaron un movimiento en contra de esta polémica ley, asegurando que socava los derechos de las mujeres y las minorías. Francia se encuentra nuevamente en estado de alerta terrorista después del asesinato de 3 personas en una iglesia de Niza a manos de un inmigrante de origen tunecino. Cuando fue detenido, asumió la agresión como un acto islamista. Ante el hecho, el presidente Emmanuel Macron subrayó que en el país se ejerce una libertad de culto y que su gobierno no cederá ante ningún tipo de amenaza. Las tensiones diplomáticas entre Francia y algunos países musulmanes emergieron tras el asesinato del profesor Samuel Paty, decapitado por un joven checheno. Además, recientemente el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, mencionó que tomará las medidas legales necesarias al publicarse una caricatura suya en la revista Charlie Hebdo y llamó a boicotear productos franceses en el país turco. Mientras tanto, la pandemia por coronavirus no cede. En el país galo se decretó confinamiento general ante el temor de una segunda ola mucho más severa que la primera. Esta acción fue rápidamente seguida por Alemania y Reino Unido, entre otros países. En toda Europa, la preocupación por la situación actual ha hecho que los gobiernos dicten medidas aún más drásticas. En Italia y España, a pesar del aumento de los contagios, las nuevas medidas provocaron manifestaciones en varias ciudades, pues los ciudadanos rechazan el nuevo cierre de los comercios. En estos próximos días festivos, los gobiernos llaman a la población a actuar con prudencia y quedarse en casa. Al menos 22 personas murieron y 786 resultaron heridas tras un fuerte terremoto registrado este viernes en el mar Egeo, causando destrucción e incluso mini tsunamis que afectaron especialmente la localidad turca de Esmirna y la isla griega de Samos. Murió a los 90 años de edad el mítico actor escocés Sean Connery, reconocido por ser el primero en interpretar a James Bond en el cine. Su prolífica carrera abarcó un total de 72 películas en casi 6 décadas y múltiples premios internacionales. Pues bueno, ataquemos este programa especial con muchísimo entusiasmo, por supuesto, con emociones muy encontradas, muy paradójicas, ¿no? Dedicado a nuestro potente vecino del norte. Quiero recibirte, Joan Grillo, otra vez. Gracias por venir a compartir con nosotros. Tú eres un periodista británico, pero eres corresponsal para medios estadounidenses como Time Magazine y esta es BBC Radio. ¿Cómo estás y qué noticia nos traes? Pues cansado, siguiendo esta jornada electoral. Una nota bien para mí es que en el estado de Oregon votaron en favor de criminalizar las drogas duras, incluyendo heroína, metanfetamina y estos. Entonces ahorita, si lo encuentran con un paquete de heroína, ya es una multa de $100, no es cárcel. Espero que esto podría
hacer un cambio más grande en la política hacia la droga a nivel de Estados Unidos e internacional, y espero que este pueda ayudar en el largo plazo con tanta violencia que sufre en México. Esperemos, ¿no? Hay teorías muy encontradas al respecto, pero sí, sin duda es una noticia todas estas noticias transversales que están llegando al mismo tiempo que lo que van ganando en votos cada uno de los precandidatos a la presidencia. Está con nosotros también una periodista originaria de Nueva York, Andalucía Noel Soloff. Muchos de ustedes ya la conocen. Ella colabora regularmente con Al Jazeera, con Vice News, The Intercept. Eres periodista independiente, también con NBC, Telesur. Para ti esto ha de ser muchísimo más emocional. Bueno, creo que se ven mis ojeras, yo también estoy cansada y pues en un momento ya uno tiene que rendirse y decir pues ya, vamos a tener que esperar algunos días, ¿no? O sea, dormir anoche pensando, no me iba a levantar en la mañana sabiendo quién era el presidente, ¿no? Pero bueno, también me hizo muy interesante eso de Oregon, pero otro que sí para mí me parece muy mal, y de hecho es un tema que yo estoy trabajando aquí, es sobre los trabajadores de aplicaciones de Uber y Lyft. Y en el estado de California, estas empresas, 5 empresas, Postmates, Uber, Lyft y 2 otros, Instacart, y ellos invirtieron $200 millones en una campaña para que los trabajadores de estas aplicaciones no pudieran tener los derechos que un trabajador debe tener, como de seguro de que si algo le pasa como accidentes, un sueldo digno, y es una muestra, no solo lo hacen en California, yo de hecho estoy haciendo un documental sobre eso aquí en México, que también encuentran las mismas condiciones, y aquí en México y toda Latinoamérica y en Estados Unidos, esos trabajadores de las aplicaciones han sido aún más esenciales durante la pandemia, han sufrido más, se han enfermado más, se han muerto más, y ahora es muy triste ver que aprobaron con tanto dinero en California esta ley que va a hacer sus vidas aún más precarizadas que eran antes. Híjole, noticia positiva, noticia negativa, todo esto demuestra lo variopinto que están resultando estos momentos históricos. Y bueno, pues como han visto, está con nosotros hoy Ixchel Cisneros Soltero. Hola. Ella es pues mi colega en la conducción de este programa. Hoy vino, puesto que hoy estamos de programa especial, a apoyarnos con información, con actualizaciones de última hora, pero quiero aprovechar muy rápido para presentárselas ya con todas sus letras. Ella es una periodista, estudió una maestría de periodismo en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, es conductora del podcast Derecho Remix y dirige en Canal 14 un programa que se llama Polémica en Redes. Sí, ahí ando. Muchas gracias por invitarme. Me parece padrísimo que podamos estar las dos porque normalmente está o una o la otra. Entonces acá, sí, la verdad es que yo traigo como las noticias del momento, ¿no? Que el New York Times ya le está dando 253 votos a Biden y 214 a Trump de este colegio electoral, que ya hablaremos un poco más al respecto acá de qué significa esto. CNN coincide con los 253 a Biden y solo le da 213 a Trump por el momento, pero Fox News, extraño, porque Fox News ha estado dándole más estados a Biden antes que otras televisoras, ya le está dando 264 votos y 214 votos a Trump. Recordemos que en este momento, bueno, Nevada es clave, que tiene 6 votos para este consejo electoral, y ya salieron a decir las autoridades de Nevada que será el día de hoy, que darán un update de las votaciones por la importancia, y que muchas personas están como Andalucía, como yo, que no hemos dormido, pegados a la televisión viendo qué sucede. Entonces, el día de hoy van a dar un update de cómo van los votos. También traigo algunas buenas noticias, como por ejemplo Sarah McBride, que fue la primera mujer trans en el Senado por Delaware, ¿no? Fue votada. Igual tenemos a otra mujer transgénero, Taylor Small, que en Vermont es legisladora estatal. También el muy conocido por muchas personas que le llaman The Squad, que son estas 4 mujeres revolucionarias para la época, que fueron reelectas para la Casa de Representantes, y también la despenalización de la marihuana en Arizona, New Jersey y Mississippi. En 30 segunditos, ¿nos puedes decir un poco quiénes son estas 4 mujeres? Sí. Para presentarlas un poco a nuestra audiencia. La más conocida es Alexandra Ocasio-Cortez, que
sobre todo en redes sociales, es muy popular no solo en Estados Unidos, sino también acá en México, por todo su trabajo en pro de los derechos de las minorías o las personas en vulnerabilidad, específicamente de las mujeres y de los latinos. Ella está por Nueva York, también está Iman Omara, que igual estas 4 mujeres se han reunido como para empujar temas de género, en contra del racismo. Ella está por Minnesota, también Rashida Tlaib, ella es de Michigan, y Anaya Presley de Massachusetts, que entre las 4, por eso le llaman el squad, entre las 4 están empujando estos temas de derechos humanos muy importantes en Estados Unidos y, ¿por qué no?, también en México. Muchísimas gracias, Ixchel. Bueno, pues me parece que, salvo que tengan un comentario súper reactivo a lo que acabamos de decir, podemos irnos a un corte y volver ahora sí a atacar directamente este asunto de las elecciones. ¿Y en qué vamos? ¿Cuál es la actualización última? Volvemos. Pues seguimos en la jornada electoral que empezó ayer en los Estados Unidos, ayer 3 de noviembre. La hemos sentido, bueno, histórica, siempre al calor de la acción se siente histórico, pero sin duda ha tenido unas características muy particulares. Ha sido masiva, se cree que votó más gente, se reunieron una cantidad de votos mucho mayores a los que se habían recibido desde 1900. La participación fue muy grande, se temen disturbios. Es una elección en que los candidatos han cantado victoria, digamos, a veces con anticipación, ha habido desinformación, es una elección que teme disturbios, los negocios han puesto protecciones de AAA por si hay violencia. Esta elección tan polarizada, tan difícil, tan temible, que causa tanto estrés, es la conclusión natural de un mandato tal como el que ha hecho Trump estos últimos 4 años. Bueno, yo creo que una de las razones por la cual la elección está tan difícil es la pandemia, ¿no? Y eso, bueno, obvio que tiene que ver con Trump y su muy fallida política en combatirlo, pero no tenemos resultados hoy, no tanto por controversia, sino porque es la primera vez que tantas personas han votado por correo. Y sí es cierto que Trump quiso financiar el sistema, la Casa de Correos de Estados Unidos, y quitó parte del presupuesto y que ellos no pudieron procesar tan rápido los votos. También cambia por estado de quién puede, cuándo pueden contar estos votos, ¿no? Entonces, en algunos estados podían contarles antes y algunos aún están contándoles porque la ley cambia. Pero entonces, eso es, pues, de los números. Creo que lo que sí muestra de todos esos años, que es muy, muy, muy lamentable desde mi perspectiva, es que Trump tiene aún más apoyo. Hay más personas que votaron para Trump este año que votaron hace 4 años. Todavía hay esperanza que él no va a ganar, pero no significa que no tiene mucho, mucho apoyo. En el final, aunque que gane Biden, aún así hay 63 millones de personas o más que confían en un presidente que no confían en la prensa, que no respeta la ley, que puedo ir a una lista de todas las cosas que pues ha violado y que realmente día a día habla con una manera muy racista y muy despreciativa de la mayoría de la población que no es blanco y hombre y rico como él. Claro, por supuesto. Dijiste lo que es tan evidente que se me olvidó en el momento, que por supuesto que la pandemia es la primera cosa que hace de esta elección algo sui generis, algo diferente, pero siento que se están poniendo muchísimos ingredientes como de confrontación social, se están calentando, digamos, o se cree que se pueden llegar a calentar los ánimos. ¿Quiénes son entonces esta base de Trump? Dices, es alguien que no respeta, es alguien que no hace, es alguien que desprecia. Bueno, ¿qué es lo que entonces hace bien para los 60 millones de votantes? Bueno, una cosa con esto, ¿por qué hay como confrontación ahorita? Porque la elección está muy peleada. Y vemos en las encuestas, pusieron ventaja de Biden de 6 a 10 puntos. Y yo creo que como las encuestas no podrían ser tan mal. Y pensaba que iba a ser ya fácil, que Biden gana fácilmente. Pero ya realmente hay ventaja en el voto popular de 2%. Entonces las encuestas lo tenían mal hasta 8 puntos.
y están peleando en estos estados. En Florida tenían como iguales y Trump ganó con 3 puntos. Me recuerdo un poco de la elección en México en 2012, que tenía ventaja muy fuerte a Peña Nieto y al final era muy equivocado, ¿no? ¿Por qué tenía estas encuestas malas? Un argumento es que la gente cuando le hablan por teléfono y dice, ¿para quién va a votar? Unos trumpistas tienen vergüenza de decir, porque es como decir, como eres un racista. Entonces no quieren decir, es una teoría, ¿no? Pero, ¿cuál es el base? Estamos hablando de la mitad del país, realmente, ¿no? Como poquito menos la mitad del país. Pero también estamos hablando, todavía tiene su base en blanco, se podemos poner en racial, pero incrementó Trump en su voto latino. Incluso, no solamente en Florida, que hay un voto latino cubano, de gente de Nicaragua, Venezuela, que son más anti-izquierda por su historia y salir de sus países, pero incluso, por ejemplo, en Texas, incrementó el voto en unos condados que están pegados a la frontera. Es complejo las razones, son complejos. Son divisiones muy fuertes, culturales entre el país. Sí, sí. No, yo creo, vamos a hablar esto del voto latino. Me parece un poquito más adelante. Yo quisiera que en realidad retomáramos un poco qué ha pasado, o sea, estos 4 años de gobierno de Trump, ¿qué nos han dejado? O sea, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿No? ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, destacarían de los 4 años en los que Trump ha estado en esta presidencia? ¿Qué caracteriza este cuatrenio, le diríamos en México? Bueno, hoy escuché a un periodista progresista en Estados Unidos, Mehdi Hasan. Él hizo un resumen en 2 minutos que yo no voy a lograr hacer, pero de todas las cosas que hizo Trump en su presidencia, y empezó desde que prohibió la entrada de musulmanes a Estados Unidos y dependía de qué países venían, ¿no? Antes de entrar, llamó a los mexicanos violadores, cerró las fronteras a los refugiados de Siria. Habló bien de los nazis o neonazis que protestaron en las Carolinas. Habló a los países de África diciendo una palabra que no sé qué puedo decir en este programa. Defendió personas en su gabinete que fueron acusados de violación. Él mismo fue acusado de violación. Despidió todo su jefe de Chief of Staff, la gente de seguridad, de FBI. O sea, todo ha sido muy volátil. La gente que ha trabajado con él cambió la embajada a Jerusalén de Israel, de Estados Unidos. Y sigue. Cambió sus relaciones con Norte Corea. Habló tantas veces de que la prensa es un enemigo del pueblo, que apoyó a muchos grupos de supremacistas blancas como los Proud Boys y QAnon. Y también dijo que Estados Unidos ya no iban a ser parte de los acuerdos de París, que él no cree en el cambio climático. Y también en todo ese tiempo solo pagó $750 de impuestos, porque según no gana billones de dólares. Y también separaron a miles de niños de sus padres, y hasta la fecha esos niños migrantes que no saben dónde están, más de 500 de ellos con sus padres. Eso es un buen resumen que él ha hecho en estos años. Entonces, estas personas que votan por él, yo no podría decir que 100% saben que él hizo todo eso y están votando para eso, pero yo creo que lamentablemente muchos de ellos están en acuerdo de estas acciones que él Yo toma. creo que lo que estás diciendo, que son cosas que sí se han filtrado por la prensa, en efecto, pero son como las cosas peores que ha hecho. ¿Qué más? ¿Cómo podemos caracterizar, Sí, a mí diría me Sixel? gustaría hablar de por qué la gente sigue votando por él, ¿no? O sea, por qué va aumentando, como bien mencionabas, el voto. Y esto es porque le habla a la gente, como muchos políticos en el mundo, haciéndose cercano y decirle yo soy como tú. Sigue haciendo estos mítines masivos donde todos vamos juntos, donde además le habla a principalmente hombres blancos de zonas rurales, principalmente porque no únicamente, también personas de cierta edad, pero al hablar, por ejemplo, bien de los neonazis jóvenes de California, esos neonazis evidentemente fueron y votaron por Trump porque lo ven a él como una opción que se está dirigiendo a sus necesidades que tienen específicamente el uso de las armas, ¿no? En contra de la inmigración.
mientras no sea blanca, ¿no? Porque muchos de ellos se asumen inmigrantes, pero inmigrantes de Europa, ¿no? O sea, sienten que las clases son distintas de los inmigrantes. También hay un apoyo directo con los impuestos, específicamente para esta clase trabajadora. Entonces, le sigue hablando a esta clase que votó por él, pero ahora además arropando a los demás. En el caso de Florida es muy curioso porque muchas de las personas decían, yo vengo de Cuba, yo vengo de Venezuela y yo no voy a votar por alguien socialista, que esa fue la idea que se centró específicamente en el estado de Florida. Entonces mucha gente, aún siendo latina, aún pudiendo tener parientes que fueron expulsados de Estados Unidos, yo ya vengo de eso, prefiero un capitalismo como el sueño americano que me han vendido y por eso vengo a votar por Donald Trump. Yo creo que una parte de cómo gana votantes y también por qué falla los demócratas en ganar votantes, ¿no? Porque si vemos unos grupos, si hablamos de hombres blancos, sin carreras, sin licenciados, gana Trump como 75%. Si supuestamente los demócratas son de la izquierda, debe estar ganando este grupo. Son más de la clase obrera, no siempre, más de la clase obrera. ¿Por qué Trump gana y los demócratas no? Porque él tiene una táctica populista. Entonces está diciendo los élites de Washington, de Nueva York, no importan ustedes, no hablan como ustedes, no se preocupan por ustedes. Y cuando ataca la prensa, está atacando en esta lógica estos mismos élites del Nueva York y Washington. Mientras los demócratas, y bueno, hablando del grupo del voto latino, se fue Joe Biden para Florida y se puso en su teléfono la canción Despacito. Pensaba que con esto iba a ganar como voto latino. También son muy torpes los mismos demócratas en intentar como llegar a estos grupos y mover el país y realmente relacionar con la gente. Bueno, yo diría no todos. Quien no fue tonto, el tío Bernie. Él sí tenía la confianza del voto latino, y lo pongo en comillas porque no hay un voto mexicano. No. Aquí estamos en un país latino y obvio que hay una diversidad de opinión que también hay entre latinos de dónde son, de su clase, de qué país, etcétera. Pero de que Bernie Sanders, él sí sabía cómo hablar y él iba muy, muy, muy bien con la comunidad latino, que sí sentía representada por él. Joe Biden, como en el final, más que nada era que había apoyo de personas que habían trabajado en la campaña de Bernie porque saben lo peligro que representa Trump para estas comunidades, más que nada muchas comunidades que son de estatus mezclado, ¿no? Yo hoy de hecho estuve con una chica que tuvo que regresar de Estados Unidos porque ella no tenía papeles, tenía miedo que iba a ser deportado y no podía estudiar. Ella ahora está aquí y toda su familia está allá, sus padres pueden, o sea, es una larga historia, pero el punto es que Bernie sí tenía este apoyo y el Partido Demócrata hizo todo que pudo para que él no fuera el candidato. Y yo sí tengo el pensamiento que si él fuera el candidato no estaría tan cerca. Él sí hubiera tenido más apoyo, Bernie pienso no tenía yo. el apoyo de Wall Street, por ejemplo, ¿no? O sea que esa es la contraparte por lo cual empiezan a mejor Es que entrarle estás tocando algo esencial. O sea, podemos hablar de migrantes, de niños separados de sus padres, de todos estos detalles, ¿no? Donde se centra nuestro horror o nuestro rechazo a la falta de humanidad. Pero lo que importa en Estados Unidos yo lo simbolizaría en el billete del dólar, que es In God We Trust, que es la religión y que es el dinero. Y eso, o sea, la economía decide una gran parte también de esta votación. Y la religión creo que está presente también. Sí, y creo sí. que eso Trump lo ha conservado de una manera, o sea, el Partido Republicano ha conservado estos valores de una manera... Sí, claro, aunque él no es como, él no vive una vida santa, ¿no? Pero el Trump, pero sí como va con los evangélicos y piensa que él que va a apoyar a ellos. También hay que ver realmente Andrew lo destacó muy bien sus puntos, pero mucho su discurso. Y la diferencia en su discurso y también los hechos. Por ejemplo, en Obama no tenía un discurso anti-inmigrante, pero deportó más inmigrantes Obama que Trump. Es una cosa rara. Yo estaba en aquel tiempo en los pueblos, en Hidalgo y esto, viendo la cantidad de deportaciones bajo de Trump, que impresionante. Cuando llega Trump al poder, todos tememos mucho para qué iba a significar para México. Pero ahorita este año, las remesas tienen un récord.
las remesas. El muro sí están construyendo, pero no está como dijo al principio que va a forzar a México que lo paga, aunque México sí está deportando muchos inmigrantes centroamericanos. Y la cuestión de deportaciones masivos de mexicanos, como temía, como de 5 millones, 6 millones, no pasó. Entonces sí hay mucho miedo, hay un discurso que divide mucho. Hay unas cosas muy fuertes como los niños divididos de las familias, pero también es difícil a veces dividir entre el discurso tan odioso y qué está realmente haciendo. Es que eso, ¿no? Trump logró crear este nuevo tipo de política que vemos tanto, que la gente sabe que habla y que las palabras se las lleva el aire finalmente, ¿no? Es una especie de showman. Completamente. Es un showman. Es un showman por el que la gente vota. O sea, porque además salía en televisión, tenía un reality show, mucha gente lo veía, era muy popular, ¿no? Y en principio no se creía que siquiera pudiera llegar a ser presidente. Yo por eso ahora aguas con Kanye West, que es el siguiente que quiere, que va para allá, ¿no? Y tiene todo, y tiene igual un reality show a su alrededor, y puede ser, ¿no? O sea, ya ahorita, ya después de Trump, no sabemos. A ver, estamos llegando como al final de este primer bloque. Regreso a mi pregunta de inicio. Escojan cada quien, si pueden, una cosa que creen que define o que cambió en el sexenio, en el mandato de Trump de 4 años. ¿Cómo creen, o sea, cómo definirían ese periodo? Muy rápido, cada quien 20 segundos. Bueno, yo me acuerdo cuando yo me desperté hace 4 años, el día de que sí declararon Trump, y después de llorar que sí hice, yo entré en mi Facebook y vi de los comentarios de muchos de mis amigos que son latinos, que son afroamericanos, que son musulmanes, y cada uno preguntaba, ¿nos odian tanto? Y eso fue lo que marcó los 4 años de Trump. El odio. Que creció mucho el odio, y que crímenes de odio, y que también es importante, creo que mencionar lo que dijo John, o sea, que Obama sí deportó más de 2 millones de migrantes, pero yo creo que día con Trump es que hay mucho más odio a gente que no es blanco, y eso es que está permitido expresar este odio que nunca vimos antes. Bueno, sí, en la historia de Estados Unidos hay mucho odio y racismo, pero como que ver estas marchas masivas desde de la gente con era del antorchas. political correct, o sea, desde que nació el concepto political correct, si queremos, no lo habíamos visto. Una palabra tipo... Bueno, un punto tenemos realmente 10 segunditos, ¿eh? Sí, un punto de política que hizo fue frenar refugiados que pasan por terceros países. Entonces, ahorita no pueden entrar como refugiados de Centroamérica y de muchos países, y eso es un cambio concreto que hizo. Y yo sí creo que le pegó mucho el dividir a las familias y separar a los niños específicamente. O sea, eso no solo, bueno, va en contra de los derechos humanos, sino que está muy mal visto, creo que por muchas personas. Súper. Bueno, pues yo añado también el desdén al cambio climático. Nos faltó hablar de eso. Vamos a volver ahora sí a ver cómo están los resultados de las elecciones, lo que tenemos hasta ahorita y cómo podemos explicar esto. Vamos a un corte y volvemos con eso. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa especial sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aquí en Mextranjeros. Ya analizamos, o por lo menos comentamos, qué sucedió, cómo llegamos al terreno actual, cómo llegamos a las elecciones, qué hubo antes, en qué se distinguió el periodo de gobierno de Trump. ¿Qué podemos ahorita prever con los resultados actuales? ¿Cómo se está conformando el panorama? Sí, más allá de que estamos en espera de estos estados, ¿no? Pensilvania, bueno, Nevada específicamente, que son 6 votos que le darían el triunfo a Joe Biden. También me gustaría que habláramos sobre la Cámara de Representantes y el Senado, ¿no? Que es donde en el Senado los demócratas, a pesar de esta campaña, no lograron tener la mayoría, tienen 47 votos contra 48 de los republicanos. Y en la Cámara de Representantes, que es como la Cámara de Diputados acá en la Ciudad de México, los demócratas tienen 203 votos con 182 de los republicanos. Los republicanos recuperan algunos de los espacios que antes tenían los demócratas, y volvemos a esta pregunta de la gente, ¿por qué sigue votando por los republicanos después de un sexenio como el de Donald Trump?
Tiene esto del Senado va a dejar, o sea, así como se están conformando las cámaras o las casas de representantes, ¿qué tipo de gobernabilidad permite prever? Digo, el gobierno, definitivamente el presidente no gobierna solo. Bueno, sí pensamos que ganara Biden, por ejemplo. Limita mucho su programa de reformas. Algunas cuestiones, por ejemplo, tengo un nuevo libro sobre el tráfico de armas de fuego y yo me gustaría que hubo más leyes más fuertes contra armas de fuego que limita también el tráfico a México. Y es más difícil porque el Senado podría bloquear eso. Es posible que pueden negociar y buscar con senadores y encuentra uno o dos que pueden como apoyar para cambiar, pero va a ser más difícil, ¿no? En otras medidas que van a hacer también, vamos a ver realmente cuál es su programa, incluso a Biden o a Trump, porque aunque han peleado mucho, ningún lado ha sido muy claro en cuál es su programa de gobierno, ¿no? Aparte de van a poner más máscaras o poner vacunas de COVID, realmente qué van a hacer. Y hay problemas tan fuertes en Estados Unidos, por ejemplo, de la cuestión de salud, que es súper fuerte, que está mostrando el COVID. Bueno, 1,000 personas están muriendo al día. Sí. Pero aparte de las muertes, como sistema de salud, ¿no? Sí, que no tienen un sistema de salud que les cubra a ellos no solo COVID, sino todas las enfermedades. Sí, el relajo que está ahí, el sistema de salud ahí, ¿no? O también la cuestión de violencia, de armas de fuego, de violencia, problemas tan fuertes, o con las adicciones, la cantidad de gente muriendo de sobredosis, 6 años. Y ningún lado ha puesto realmente programas en esto. Una cosa podemos esperar bueno si gana Biden, y que es posible que la cuestión de los tratados de París, del medio ambiente, de cambio climático, podría regresar a Estados Unidos y poner un poco en favor de una política de eso. Sí, bueno, esa política, aparte de los que adoramos ver pajaritos y plantas y pasearnos por los bosques y los ríos limpios, tiene impactos económicos muy consecuentes, y de hecho se dice que afecta también a México un cambio de política, porque es un cambio de política energética en realidad. Firmar los acuerdos, regresar a los acuerdos de París. Bueno, el cambio climático afecta a gente en todo el mundo. De hecho, muchos de los migrantes aquí que hemos visto, de centroamericanos, hablan de las sequías en sus pueblos, porque ellos ya no pueden vivir de sus cosechas por las sequías, ¿no? Y esos son en todo el mundo, y la gente más afectada por el cambio climático es la gente más vulnerable, la gente que vive por regiones de costa también, que viven de la tierra y ya no pueden. Entonces, pues toda la política de Estados Unidos, como que quiere gobernar todo el mundo, siempre afecta a la gente en todo el mundo, ¿no? Pero creo que otra cosa que hay que hablar es de la Suprema Corte, que los republicanos ya tienen mayoría ahí, y que antes, 8 meses antes de que Obama iba a dejar la presidencia, los republicanos en el Senado no dejaron que él puso un nuevo juez de la Suprema Corte. Ahora, con 2 semanas, pusieron a Amy Coney Barrett, y muchos dijeron, no, sí, vamos a quemar todo si ponen ella. Y pues ya, siguiente día ya estaba, y pues nada. Entonces, muestra también que si los republicanos, si gana Biden o no, tienen mucho poder, ¿no? Entonces es Sí, pero es que esto de la Suprema Corte es relevantísimo, porque Trump amenaza con impugnar las elecciones. Si impugna las elecciones. Y preguntaron a ella qué ella haría en este caso, y ella no quería responder a la pregunta, ¿no? Entonces sí es muy grave que ella está ahí, y sí hay es muy, muy improbable, pero existe una posibilidad de un embate. ¿Cómo está diseñado este mal sistema de colegio electoral? Que también es importante mencionar, porque muchos aquí y la mayoría del mundo no entienden por qué en Estados Unidos existe este colegio electoral. ¿Por qué? Exacto. Y existe porque quieren que los hombres blancos tienen poder, desde el inicio. De hecho, hay un podcast de New York Times, de The Daily, de la semana pasada, que explica por qué lo diseñaron así, y es porque no quieren que el pueblo vota. Por eso sí fue diseñado. Entonces, y eso es que sigue existiendo hoy en día. Aunque ahora estamos viendo, creo que
Biden tiene como 3 millones de votos más que Trump, y eso fue el mismo caso hace 4 años. También Hillary tenía 3 millones más, entonces, en el voto popular. Pero es porque no quieren que el pueblo vota. Y ahora como resulta que los estados que la mayoría tienen una población más blanco, más rural, que son este tipo de población que mencionamos, que apoya a Trump, alguien en Arizona tiene mucho más, en Wyoming, por ejemplo, tiene mucho más poder en votar, y su voto cuenta mucho más que alguien en California, ¿no? Y California es un estado mucho más diverso que Wyoming. Entonces, realmente, si uno analiza el efecto del colegio electoral, es completamente racista. Y es un poco, o sea, ¿se puede considerar una democracia moderna un sistema electoral así? Pues yo esperaría que lo empezaran a poner a discusión, ¿no? Eso le toca a la población estadounidense, que yo lo que siento es que no, muchos de ellos y muchas de ellas no se ven representadas. Biden tuvo más de 69 millones de votos en esta ocasión, ha sido el presidente más votado, más que Obama, ¿no? Que mucha gente salió a votar por Obama, y esto puede no ganar, como sucedió con Hillary, ¿no? Puede no ganar porque ganó ciertos estados que sus votos valen más que otros estados, aunque en esos estados como California haya votado muchísimas personas por Biden en este caso, ¿no? Entonces, sí le tocaría a la democracia estadounidense empezarse a poner sobre la mesa si se sienten representados con un sistema como el colegio electoral. Y sí está sobre la mesa, o sea, sí la gente está hablando de eso. Claro que no son los que apoyan a Trump, ¿no? Pero sí están hablando de eso, y hasta que están hablando de tener más jueces en la Suprema Corte y cuestionar porque los jueces de la Suprema Corte son para toda la vida, ¿no? Y entonces sí están hablando de esos cambios, quién sabe cuándo pasarán, y no creo que ni que gane Biden de repente van a decir, ay, sí, ya no vamos a tener colegio electoral, ya vamos a tener 20 jueces. No, o sea, no, eso sí será un sueño guajiro, pero creo que sí hay ese año más que nada, hay este debate, sí está ahí. ¿Cuáles son? Perdón. No, iba a decir que sí, creo que para todo el mundo es raro, ¿no? Cuando ve a Estados Unidos y tiene que entender por qué un candidato que gana menos votos gana la presidencia. Aunque ya saben las reglas y saben qué juego están jugando. Y también, por ejemplo, Clinton, aunque sabía esto, jugó tan mal y no fue a hacer campaña en estos estados como Wisconsin, donde tiene la clave. Pero ahorita la preocupación, si vemos que están en los juicios. Wisconsin, por ejemplo, un estado muy chiquito que tiene la clave para quién gana la elección, va a los juicios, podría ser esta Suprema Corte, que es más de la derecha, que decide, y también hay un riesgo muy real de violencia en la calle por eso, ¿no? La primera vez, como vemos que en la elección en Estados Unidos, realmente no hay pelea. Hemos visto durante este año los disturbios de dos lados, ambos de los grupos como antifascistas, pues antifascistas, Antifa, y los milicianos de la derecha. Y podría ser choques y violencia en esto. Claro, impugnar los resultados de la elección puede poner en riesgo la democracia, en cierto modo. O sea, puede poner en riesgo las reglas. Sí, pone mal, se muestra mal la democracia de Estados Unidos en este caso, ¿no? Y sobre todo porque Donald Trump ya ha hecho comentarios de que nos van a robar estas elecciones, sí, ¿no? Entonces eso es preparar. Se puede ver quizás una cierta degradación si pensamos en lo que pasó con Bush y Al Gore, que Al Gore, o sea, hubo casi un empate, ¿no? Y Al Gore decidió no impugnar por la paz, ¿no? Siento que Trump, en una forma, él si pierde, no quiere decir que perdió. Él es imposible y quiere como una excusa. Pero sus palabras están... No sé si realmente él está dispuesto a poner un conflicto civil realmente para un golpe. O no sé, podría ser que sí. Pero en una forma, si no, sus palabras se están calentando. Su forma ayer... Bueno, primero salió Biden ayer en la noche y diciendo, pues no tampoco se ve como muy cansado el tipo. Pero luego sale Trump en un discurso muy como fuerte diciendo que nos están robando la elección. Luego, ese se pone muy caliente el asunto. Sí,
Totalmente, porque además esto incentiva a las personas que ya estaban pensando desde el principio por todo lo de COVID, lo del voto por correo o lo del voto anticipado, que Trump ha estado diciendo que ahí es donde nos van a hacer fraude y justo además en algunos estados no se han contabilizado esos votos. Entonces, yo honestamente le tengo más miedo ahorita a los abogados de Donald Trump y lo que decidan hacer después de que se diga cuál de los dos es el ganador en el caso de que sea Biden. Sí, y es importante señalar que las personas que votaron por correo, la mayoría sí votaron por Biden. O sea, no tengo la cifra, pero es porque Trump 1 y 2 y 1000 veces decía, no confío en el correo, no voten así. Entonces, la gente que sí votaron en persona, sí, muchos fueron porque Trump decía que no hay que confiar en los votos por correo. Y entonces, muchas de las votaciones, como en Pensilvania y otros lugares donde no han llegado, son estas votaciones que fue por correo. Y también es importante mencionar, Estados Unidos está muy segregado racialmente entre la mayoría de zonas rurales y son blancos y muchos de las ciudades son de gente afro y latino. Entonces, en Pensilvania es como de Filadelfia, que es un estado una ciudad donde hay una población muy grande de afroamericanos y no han contado aún sus votaciones. Claro. Bueno, pues vamos sí, vámonos al último corte. Regresamos. Yo creo que vamos a hablar de cuáles son las sorpresas que nos ha reservado esta elección y un poquito, pues, al ver quién es Joe Biden, ¿no? ¿Qué se podría esperar en caso de que gane la elección? Entonces, bueno, no nos dejen. Vamos por un último corte y volvemos con ustedes. Bien, entramos a la recta final de este programa especial de En Extranjero sobre las elecciones en Estados Unidos. Ya vimos un poco qué esperar, bueno, cómo se están conformando los bloques, cómo se están conformando los probables conflictos. Nos faltó quizás abordar un poco las sorpresas que nos deparó la elección y pienso sobre todo en la sorpresa del voto hispano. Bueno, hay mucho debate ahorita porque hubo un incremento importante del voto latino para Trump. Una forma de ver la cuestión de razas, de dividir las razas como grupos, también es falso en una forma. En Inglaterra tenemos nuestros psicosis sobre clase social. Siempre estamos dividiendo por clase social. Y nuestros hermanos en Estados Unidos creo que tienen su psicosis de raza, ¿no? De etnia, ¿no? Y siempre como esta división. Una forma porque no hay tanta razón porque un latino de hijos de mexicanos, hijos de centroamericanos en California tiene algo en común con un latino de tercera generación, un empresario rico en Florida, ¿no? No es solamente un grupo. Pero en esto tenemos en Florida una ganancia importante de Trump y de los republicanos. Y esto siempre fue un estado peleado por Obama, por Al Gore en esos tiempos y todo. Y ya está 3 puntos de ventaja. En Miami, en la ciudad de Miami, tienen un incremento muy importante los latinos. ¿Y por qué? Pues hablan aparte de la cuestión anti-izquierda, que lo pone que, aparte de muchos cubanos, mucha gente de Nicaragua, de Venezuela, y pintando como el Partido Demócrata, o gente, académicos, periodistas que están a este lado de los liberales, como socialistas muy radicales y que va a hacer lo mismo del país que saliste, va a convertir un Venezuela, va a convertir un Cuba, ¿no? Yo creo que este fue eficaz y los demócratas no realmente pusieron un contrapeso a esto. Podría ser que no es cierto, que están exagerando, pero no realmente pusieron un buen argumento de contrapeso contra esto. Pero también hay muchos... ¿Y la religión no entra en esto? También, sí, también hay factores así, por ejemplo, la cuestión del aborto. De la cuestión del aborto, del matrimonio gay, de otras cosas que lo pueden mover los republicanos en esas cuestiones, ¿no? Más socialmente conservadora, ¿no? También puede afectar entonces también está el caso del latino, que bueno, sí. no sé si han encontrado el caso del latino que migra a Estados Unidos a la tierra del mal, ¿no? A la tierra de Babilonia, donde se permiten todas las cosas y se vuelven más conservadores. Factor también, aparte, yo creo que este mismo discurso que hace Trump, populista, contra los élites, y como buscando, aunque no realmente está dando cosas en favor de la clase obrera, pero usando un discurso que estoy con el pueblo, contra los élites,
También puede llegar una persona que es latino, que es un obrero, como un blanco que es obrero también. Claro. Bueno, creo Pero que- en Arizona fue diferente, Sí, justamente. aquí estuvo en Arizona, un estado fronteriza, un estado con una población muy alta de migrantes, que es un estado donde se vio la política migratoria y racista muy escalofriante en 2010, antes de que lo vimos con Trump, de una ley que se llama SB 1070, que básicamente criminalizaron todos los migrantes que tenían miedo a salir a las calles, que iban a ser deportados, y un pues sheriff, Joe Arpaio, o jefe de policía, que él puso campamentos, o sea, y ahí pusieron los migrantes en el desierto, y ellos tenían que vivir en estas condiciones horribles antes de ser deportados, ¿no? Entonces, eso fue antes que vimos los campamentos que ahora existe bajo de Trump, y que yo creo que eso fue así que muchos, la población latina que vio eso, quizás vieron sus padres ser deportados, detenidos, y ahora pueden votar. El voto latino en Arizona es un voto joven. Es de personas que ellos sí han vivido esta experiencia de racismo contra inmigrantes y se movilizaron mucho y ahora atribuyen a como que es muy probable que Biden gana Arizona gracias a estas personas que son primera generación o que quizás nacieron en otro país y luego ahora son migrantes. Qué bueno que nos ayudas a no generalizar esta idea de que los latinos están realmente yéndose hacia Trump. Hay una generación joven que va hacia Biden. Hoy a las 8 de la noche en la Ciudad de México, a las 11 de la noche en la Ciudad de México, va a haber un update también de los votos en Arizona, porque todo parece indicar que se lo lleva Joe Biden, justo por este grupo que dice Andalucía, un grupo muy joven, que además no solo los jóvenes salieron a votar, sino que mucho de su trabajo era convencer a sus familiares de que salieran a votar por Biden porque era bueno para la comunidad como tal. Un estado usualmente conservador que además votaba por republicanos y como se vio directamente afectado con los problemas migratorios, ahorita está dando la vuelta y esperemos que dé la vuelta para esta elección. Y bueno, si digamos que la elección da la vuelta esperada, o por lo menos que ahorita se está empezando a dibujar, ¿quién podemos esperar de Joe Biden y Kamala Harris? ¿Quiénes son y qué va a pasar? Bueno, eso sí es importante mencionar a Kamala Harris, que será vicepresidente, que es una hija de migrantes que tiene descendencia afro y también de la India, que su papá era de Jamaica y su mamá de la India. Y ella pues fue fiscal en California. Entonces ahora hay mucho debate en Estados Unidos con los recién asesinatos de gente afroamericana y el sistema de encarcelamiento. Ha habido mucha crítica a la policía. Muchos dicen que ella aún es un poco conservador en ese aspecto, pero sí es refrescante ver una mujer de color, una mujer afro, que será la primera vez que está en la Casa Blanca, ¿no? Y pues Joe Biden es así que el más centrista del Partido Demócrata que puedes tener y pues tiene es un hombre blanco de 77 años que no quiere, o sea, en todos los debates hablan de fracking y dicen, él no, yo sí defiendo fracking, yo nunca quitaría eso. Y habla de que pues no quiere tocar el establecimiento corporativo, tiene política neoliberal, o sea, él sí tuiteó ayer que los Dreamers son americanos. Los Dreamers son los jóvenes que emigraron a Estados Unidos y que ahora están protegidos bajo DACA, que Trump intentó quitar, pero no logró, pero aún sí no tienen estatus legal permanente. Y él sí... Este tweet es un poco ambiguo, no sé, pero más o menos está diciendo que sí va a ayudarles a legalizar todos los jóvenes que llegaron a Estados Unidos. Entonces, pues muchos están en su campaña recién, sí ha sido un poco más progresista para ganar el voto. Entonces, veremos que realmente cuando ya es presidente, que esperemos que sea así, que él cumple con esas promesas. Y también Biden, sí, no sabemos, realmente es difícil adivinar qué va a hacer, si va a ser, como cuál va a ser el programa. Hay muchas cosas que hacer, que podría hacer. A un lado, si realmente intentan hacer algo en el sistema de salud, si intenta hacer reformas de arma de fuego, si intenta hacer reformas en la guerra contra la droga, porque está conectado con todo, ¿no? Con toda
las policías que matan a sospechosos, que matan a gente, mucho tiene que ver. Pero también podría ser ahorita como esto mismo que mencionó a la compañera Andalucía, de estos conflictos culturales que están en Estados Unidos ahorita. Esto podría ocupar mucho espacio. ¿Qué me preocupa de esto? ¿Qué conflictos culturales? Pues yo creo que ahorita están en Estados Unidos en una etapa que está reevaluando su historia como nación. Están reevaluando como incluso la cuestión de racial, pero muchas veces con los símbolos. ¿Qué me preocupó de esto? Si toda la energía es así, podría ser mucho pelea de discurso sin realmente cambios concretos que mejora la vida de la gente. Y otro lado, si gana Trump un segundo sexenio, ¿Cuatrenio? Me preocupa ¿qué sería más radical? ¿O lo mismo? ¿Quién sabe? Yo nada más agregaría que sí, Biden habló, sobre todo en los debates, de cambio climático, ¿no? De energías limpias y de esta dependencia que tiene Estados Unidos a la energía petrolera, lo cual también medio a los mercados les sonó como que eso no está tan bien que lo hablen, ¿no? Porque en efecto, como bien dices, la economía en Estados Unidos es el tema, ¿no? En el cual pueden ganar o perder. La cosa es que no se quede solamente Biden en promesas, como la gran mayoría de los políticos, y al final no pueda caminar o no quiera caminar sobre estos temas de cambio climático o del tema migratorio, y solo se quede como para ganar votos de personas que evidentemente están en contra de estos temas por Trump. Claro, ¿qué podemos también esperar para México? O sea, también tiene un pasivo difícil Biden con Obama. El Partido Demócrata no cumplió la promesa a los migrantes, no, o sea, se quedó con una deuda fuerte. Entonces, bueno, según reconoció que fue error. No digo que se va a cambiar mucho, ¿no? Pero él dijo que sí, no tenían la mejor política migratoria en aquel momento. Entonces esperemos que será mejor. Y creo que también solo quiero mencionar algo muy rápido. Es importante mencionar, hay una pandemia. Eso ya tomó la vida de 235,000 personas en los Estados Unidos, y que Trump, él como que ya lo tuvo, dice, pues yo soy superhéroe y no, pues no pasa nada y ya. Entonces, y tantas personas como que él no cree que es real, y muchas de las personas que apoyaron a él o apoyan a él también piensan en la libertad individual, y es como opresión poner una mascarilla. Entonces, si triunfa Trump, la pandemia va a seguir así incontrolable como es ahora, y entonces yo tendría un poco más de esperanza con Biden y Harris, que ellos implementarían un poco más de política y un discurso sobre la pandemia que ayudaría a controlarlo un poco más. Pues terminamos con lo esencial, que es la supervivencia, que es la continuación de la vida, que es pues el azote mayor que tenemos este año, el reto mayor que es la pandemia. Y bueno, ¿qué elecciones nos han deparado? Yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar para el próximo programa de Extranjeros la próxima semana. Espero que ya habremos terminado con esta jornada maratónica de elecciones en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos ustedes por comentar. Ixchel, muchísimas gracias. Que ojalá y nos toque compartir más esta mesa juntas. Más divertido, ¿no? Sí. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Gracias al equipo técnico de TV UNAM. Y seguimos. Nos vemos la próxima semana en Extranjeros.